En la clase de Revit de hoy vamos a ver dos maneras de incluir dentro de los planos las plantas en pequeñito para marcar los alzados y las secciones. La primera manera de conseguirlo, digamos que no tiene ningún misterio a nivel de teoría y a nivel de proceso, simplemente sería prepararte una planta en el navegador que tenga la estética que tú estás buscando. Una planta, si quieres que sea una vista aérea muy esquemática, pues tú podrías tener perfectísimamente aquí una planta ya con el grafismo que tú estás buscando, muy esquemática, y esa planta tú la puedes escalar al tamaño que tú quieras, la puedes luego arrastrar dentro de un plano y luego con la herramienta línea podrías perfectamente marcar la línea que está mostrando, en este caso, el alzado. ¿Qué problema tiene esta manera de incluir las plantas en miniatura dentro de un plano? Que como una vista solo puede estar metida dentro de un único plano, por cada vista de alzado, por cada vista de sección en la que nosotros necesitemos una pequeña planta en miniatura para marcar la propia línea, nos va a tocar duplicar. Por tanto, esta manera de incluir en los planos las plantas en miniatura a mí no me termina de convencer, sobre todo en proyectos que tengan bastante envergadura y por tanto tengan bastantes vistas de alzado, bastantes vistas de sección, porque nos tocaría estar duplicando por cada pequeña planta en miniatura. Si al final optamos por esta manera de hacerlo, sí que os voy a explicar un recurso que merece la pena para que las plantas ocupen lo menos posible dentro del navegador de proyecto y que con un pequeño recurso tengamos la posibilidad de ocultar la mayoría de ellas. Entonces, si nosotros tenemos que duplicar una planta, tenemos varias maneras de hacerlo, que ya lo hemos visto en el curso. Duplicar a secas, duplicar con detalle y duplicar como dependiente. En este caso, a mí me interesa que sea como dependiente simplemente porque lo que hace el programa es meterla dentro de una estructura de árbol dentro de la planta original, que es la que tú estás duplicando. De manera que si tú duplicas como dependiente, se genera un duplicado dentro de una estructura de árbol. De manera que si tú tienes que duplicar muchas veces porque tienes muchas vistas de alzado y muchas vistas de sección, para que no te ocupe tanto en el navegador de proyecto, tú podrías minimizar el desplegable de ese duplicado y por tanto esconder todas aquellas vistas que están duplicadas como dependientes porque simplemente las estás duplicando para añadirlas en los planos. No vas a hacer nada más con esta vista. Entonces, pues oye, si tenéis que recurrir a la opción de duplicar, que a mí no me termina de convencer, por lo menos si duplicáis como dependiente, pues una forma de ocultar la mayoría de ellas es, gracias a que se genera una estructura de árbol, poder abrir y cerrar la estructura de árbol y por tanto, pues oye, ocupa menos en el navegador de proyectos. Pero vamos a ver ahora otro recurso que yo utilizo en muchísimos proyectos para conseguir una sola planta que se pueda meter en todos los planos que necesitemos. Vamos a explicar qué recurso tendríamos a nuestro alcance para conseguir que con una sola planta podamos marcar todos los alzados y todas las secciones en aquellos planos donde tengamos este tipo de vistas. Tenemos que recordar que en Revit las únicas vistas que podemos meter tantas veces como necesitemos dentro de un plano son las leyendas y son las tablas de planificación. Entonces ya hemos visto en el curso en varias ocasiones diferentes tipos de leyenda, y una leyenda, como no deja de ser un espacio blanco, yo lo digo siempre, como un folio blanco en el que tú puedes añadir cualquier elemento en dos dimensiones que tú necesites, pues tú puedes decir, oye, ¿qué elemento puedo meter yo en una leyenda? Hemos visto que puedes meter líneas, puedes meter texto, puedes meter símbolos y también puedes meter componentes de detalle. Y entonces dices, oye, ¿cómo podría yo conseguir una miniatura de una planta dentro de una leyenda? Pues tú podrías exportarte la planta que hemos visto antes, que tenga la estética que tú ya estás buscando para luego marcar los alzados y las secciones, importar esa planta dentro de un componente de detalle y dentro de esta leyenda colocar el componente de detalle. Pues vamos a hacerlo. Lo primero que me interesa explicar en este proceso es cómo conseguir de una manera muy sencilla un tipo de planta muy esquemático. Por supuestísimo, nos tocaría, lo primero, ocultar todas las categorías que no queremos mostrar en esa vista. Aquí os dejo una vista en la que ya están todas las categorías ocultas. Y dices, oye, ¿qué me faltaría? Apagar de la manera más rápida todos los sombreados. Pues quiero hacer hincapié en esta parte porque muchas veces nos da pereza generar filtros y si tenemos que hacer una configuración del grafismo de una vista rápidamente nos vamos a visibilidad de gráficos y lo hacemos por categorías. Y dices, oye, si yo ahora mismo quiero apagar todos los sombreados de una manera relativamente rápida, yo lo que puedo hacer es expandir todo, por ejemplo, seleccionar todo y me vengo aquí a patrón de superficie y en cualquiera de las categorías pincho y, por ejemplo, le digo que no sea visible ni el primer plano ni el fondo. Tú aceptas y te llevas una pequeña sorpresa. Ocultan, por supuesto, la mayoría de sombreados, pero
En la categoría barandillas no desaparecen esos sombreados. Y dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Pues oye, pasa el tiempo y soy incapaz de saber por qué la categoría barandilla no te quita el sombreado aunque tú se lo apagues desde visibilidad de gráficos. Es verdad que yo no quería mostrar las barandillas en esta vista, pero las he dejado encendida momentáneamente para explicaros esto y para aprovechar y explicaros un recurso que también es muy rápido para conseguir que todos los sombreados de superficie se oculten y que también te haga caso en las barandillas. Voy a hacer control Z para seguir como estábamos. Entonces, yo utilizo, dentro de la herramienta filtros, yo utilizo uno que es muy fácil de crear, que lo llamo todo. Y este filtro lo que hago es seleccionar todas las categorías del proyecto. Va a hacer algo parecido a lo que acabo de mostraros hace unos minutos, es seleccionar todas las categorías y luego hacerle algo a todas las categorías a la vez. Pero si lo hacemos mediante filtros, sí que nos hace caso también en la categoría barandillas. De manera que si yo me vengo aquí ahora a visibilidad de gráficos y en vez de hacer todos los ajustes de grafismo desde la propia pestaña de categorías de modelo, me vengo aquí a filtros, añado el filtro todo, y desde aquí simplemente lo que le digo es que el patrón de superficie no se muestre ni en el primer plano ni en el fondo. Entonces acepto y desde aquí sí que me hace caso y hago un zoom y también me hace caso en las barandillas. Las he dejado encendidas simplemente para mostraros esta particularidad que le pasa a la categoría barandillas, pero yo no quiero mostrar las barandillas en las plantas pequeñas para marcar alzados y secciones. Luego ahora selecciono una de ellas y oculto la categoría entera. Simplemente era para enseñaros esa particularidad del grafismo. Una vez que tú tienes esta planta lo más esquemática posible, podrías decir, bueno, es que me falta apagar las líneas que van marcando los diferentes faldones de las cubiertas. Pues recordamos que si nos vamos a visibilidad de gráficos, la categoría cubierta tiene una subcategoría que se llama bordes interiores, que es la que utiliza Revit para representar las líneas de los faldones de las cubiertas. Luego, si tú apagas la subcategoría bordes interiores, consigues esquematizar todavía más las cubiertas y que se oculten esas líneas de los faldones. Pues una vez que tú tienes esta planta esquemática, que sería la que tú meterías si sigues el proceso 1, que es el que hemos visto al principio de la clase, pues perfecto. Pero si dices, oye, yo necesito exportar esta vista para luego importarla dentro de un componente de detalle. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú exportas a AutoCAD? Que cada categoría te lo exporta en una capa diferente de AutoCAD y al final puede ser una locura porque si tú luego importas dentro de un componente de detalle, tendrás un montonazo de tipos de línea, un tipo de línea por cada categoría del proyecto y puede ser una locura. Pero ya hemos visto en clase que tú puedes hacer diferentes configuraciones de exportación y que yo tengo una preparada que dentro de poco, porque le he hecho ciertos ajustes, la voy a volver a añadir al material didáctico del máster de Revit y he decidido que también va a ser una configuración de exportación que voy a mandar a los suscriptores de la newsletter de VMAX. Te lo comento por si quieres echarle un vistazo a todo lo que ofrezco a mis suscriptores y por si te interesa a ti también suscribirte. Entonces tengo una exportación que se llama todo en una capa, en la que yo lo que he hecho es que todas las categorías de Revit se exporten en el mismo tipo de capa. Por tanto, de una manera sencillísima, yo puedo exportar cualquier planta, cualquier alzado, cualquier sección del proyecto y tener todo el proyecto en una sola capa. Y en este caso, cuando luego importemos la planta dentro de un componente de detalle, solo con un tipo de línea vamos a poder ajustar el grafismo de esa planta en miniatura. Entonces, aquí tengo otro tipo de ajustes que ya los hemos ido viendo en clase, y si yo ahora lo que hago es exportar a AutoCAD y os enseño la planta exportada, pues fijaos que con la capa proyecto tengo todo el proyecto entero. Y no tengo aquí un montonazo de capas, que sería lo más habitual cuando tú exportas a AutoCAD con la configuración estándar que te trae Revit. Pero de esta manera solo tendríamos una sola capa para todo el proyecto. Si yo ahora me genero un componente de detalle desde cero, me vengo aquí a Archivo, Nueva, Familia, de elemento de detalle métrico, pues yo aquí podría importar AutoCAD. Yo podría irme aquí a insertar, importar a un AutoCAD e importar este planta. Por supuesto, ya hemos visto en clase las configuraciones de importación. Aquí abro y aquí viene algo que es muy importante. Cuando tú exportas AutoCAD, vuelvo al archivo de AutoCAD, tenemos diferentes tipos de bloques. Si el proyecto de Revit tiene vínculos, ya tendríamos un bloque por vínculos. También tendríamos bloques por cada pequeña familia de componente. Y entonces al final dices, si yo quiero que dentro del propio Revit, dentro del componente de detalle, ya desaparezcan esos bloques y todo funcione como línea suelta, a la hora de descomponer, merece la pena. Bueno, antes de descomponer, importante colocarlo en su sitio. Pues yo, por ejemplo, no es esto muy importante, pero bueno, ya lo hago, coloco esta esquina del proyecto, la coloco en el 00 del componente de detalle. Y ahora sí que vamos a descomponer. Pues lo que os comentaba, como va a haber diferentes bloques dentro de este archivo, si tú a la hora de descomponer, descompones parcialmente, seguirías teniendo el bloque del vínculo, el bloque por cada familia de componente, y entonces tendrías que seguir explotando. Si tú ya directamente le das a descomponer completamente, consigues de una sola vez que todo
el archivo importado se convierta en línea suelta. Lo descomponemos completamente y si yo ahora, por ejemplo, me vengo a estilos de objeto, pues fijaos que solo tengo una línea para establecer el grafismo de toda esta importación, de todo este componente de detalle. Luego me puede resultar muy cómodo si yo necesito que esa planta en miniatura esté en gris más clarito o esté en un color llamativo. Cualquier cosa que necesite va a ser muy fácil de conseguir su grafismo porque todo el componente de detalle va a estar desde esta subcategoría. Si yo ahora a este componente de detalle me vengo al proyecto, me vengo aquí al desplegable de leyendas y botón derecho, nueva leyenda. Y la nombro como planta para marcar alzados y secciones. La escala la tengo que decidir una vez que arrastre esta leyenda en el plano y ajuste bien su tamaño. Por el momento dejo 1:1. Y como ya hemos visto en clase, cuando tú generas desde cero una leyenda, es lo que digo, es un área blanca, un folio blanco esperando a que tú metas elementos en 2 dimensiones. Que si yo aquí me vengo ahora a anotar y le digo componente de detalle, tengo esta planta que ahora mismo está a tamaño 1:1, es decir, que es el tamaño del proyecto. Y si yo me vengo a un plano y lo arrastro, ahora mismo está muy grande, lo que tengo que hacer es o bien irme a la propia leyenda y cambiar la escala, o bien pinchar aquí, doble clic, me meto dentro de la vista y, por ejemplo, vamos a coger personalizado 300 porque es el tamaño de la escala que a mí me resulta adecuado para luego tener esta planta en miniatura. Acepto, salgo de aquí y si me desaparece un poco de la zona, lo que hago es un zoom extensión, veo que está muy lejos, la arrastro, la llevo para acá y la coloco en su sitio y ya solo me quedaría marcar la línea que va a representar este alzado, que por supuesto dentro de un plano también nos podemos ir a la ficha anotar y añadir elementos 2D dentro de un plano. Pues en este caso la herramienta línea de detalle es la que nos serviría para representar esta línea. Entonces con una línea, pues tú aquí por ejemplo dices, oye, el alzado va por aquí. ¿Vale? Y aquí tú puedes establecer el grosor de esta línea, etcétera, etcétera. Entonces este recurso, lo bueno que tiene es que si tú ahora te vas a otro plano, por ejemplo, este de aquí, que ya explicaré en otra clase cómo se pueden conseguir este tipo de asonometrías que están cortadas en 2 direcciones, pues si en este plano también necesitas una miniatura para mostrar la línea de sección, pues fijaos que una leyenda la puedes arrastrar en todos los planos que necesites y va a arrastrarse a la misma escala y aquí lo que te quedaría es marcarlo con la línea. Entonces este recurso a mí me parece mucho más cómodo que no andar duplicando un montón de plantas cada vez que necesitemos un alzado, una sección o una vista 3D que esté seccionada. Evidentemente, para hacer estas plantas en miniaturas, pues es verdad que el proyecto tiene que estar bastante avanzado, porque si tú a la planta del proyecto le generas cualquier tipo de modificación, este componente de detalle no va a coger los cambios. Sin embargo, si lo hubiéramos hecho con el primer recurso sí que los cogería, pero considero que esto es mucho más rápido y que cuando tú ya maquetas el plano, el proyecto está tan avanzado que apenas va a sufrir ningún tipo de modificación. Y si lo sufre, pues quizá es en un interior. Y si tú utilizas una vista aérea, pues es muy probable que no necesites hacer cualquier tipo de ajuste. Pero como la exportación a AutoCAD es rapidísima, puedes perfectamente exportarlo a AutoCAD, volver a importarlo dentro del componente de detalle y actualizar el componente de detalle, que nos llevaría prácticamente 1 minuto. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!